Bien, buenos días. Hoy vamos a seguir trabajando con la unidad 4. Recuerden que el viernes pasado le envié una grabación sobre la introducción de la unidad 4, que tenía que ver con temperatura, ¿verdad? Entonces hoy vamos a seguir con el tema del calor. Esa es la segunda parte de la unidad 4, que es la termodinámica. El calor. Aunque no lo vamos a ver entero, solamente vamos a una parte, pero vamos a darle para allá. Miren aquí. Entonces, primero, antes de hablar del calor, tenemos que hablar de equilibrio térmico. El equilibrio térmico es como quien dice lo siguiente. Miren, si yo tengo dos sustancias o dos materiales o dos cuerpos, lo que sea, uno caliente, o sea, caliente es que las partículas, las moléculas, se están moviendo más rápidas que la que está en la parte fría. Recuerden que la temperatura dependía de eso. Mientras más rápido se movían las moléculas, mayor energía cinética había, y eso significa que la temperatura iba a aumentar. Y cuando las moléculas se mueven más lento, eso es porque hay más frío, o sea, porque hay menos calor. Entonces, cuando en la parte caliente las moléculas se van moviendo más rápido. Cuando interactúan estas dos partes, entonces estas moléculas le pasan movimiento a esta, o mejor dicho, le pasan energía. Y llega un tiempo de que las dos partes tienen la misma temperatura, o mejor dicho, las moléculas se están moviendo todas por igual. Entonces, a eso es lo que se le llama equilibrio térmico. Si yo tengo una olla caliente, la voy a poner a calentar el agua. ¿Verdad? Pongo la candela aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí la temperatura es más alta que aquí adentro. En un principio, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que la candela le pasa energía a la olla y la olla le pasa energía al agua. Y cuando el agua está hirviendo, eso significa que ahí hay un equilibrio térmico, porque el agua tiene la misma temperatura que esa candela que está aquí abajo y también que la olla, ¿verdad? Entonces, si nosotros la candela la disminuimos, entonces el agua va a disminuir las espumas que está hirviendo, ¿verdad? Si aumentamos la candela, entonces el agua va a hervir más rápido, con más fuerza. Entonces, eso es lo que llamamos equilibrio térmico. Ahora, el calor viene de ahí, de esa transferencia de energía, que nosotros le podemos llamar transferencia de calor. Entonces, el calor no es más que la diferencia de esa temperatura. O sea, esta temperatura es más alta que esta. Y cuando esta le pasa movimiento a estas partículas, lo que está haciendo es que le está pasando energía. Y ahí es que se genera el calor. Otro ejemplo sobre el calor es cuando nosotros sentimos calor, es porque el aire también es calor, o sea, es caliente. Si el aire cambia de temperatura, nosotros por medio de la piel, que ese es el sensor de temperatura, sentimos ese calor, ese cambio de temperatura. Entonces ese cambio de temperatura es el que genera el calor. Si el cambio es de menos para más, significa que el calor es más intenso. Si el cambio es de más para menos, significa que el calor es menos intenso. ¿Verdad? Más o menos por ahí es que va el calor. También el calor, también lo podemos generar, ese cambio de temperatura lo podemos generar por rozamiento. O sea,
Si yo agarro mis manos y comienzo a frotarla, yo siento calor en la palma. Y eso es por el asunto del rozamiento. Ahí se genera calor, se genera un cambio de temperatura. ¿Ven? Ahora bien, ahora bien, también podemos ver lo siguiente. Como el calor es un cambio de temperatura y este cambio se hace por, por transferencia de energía, podemos decir que el calor se puede medir en Joule, porque el Joule es la unidad de preferencia de la energía. Pero también el calor tiene unas unidades, una que se llama candela y otra que se llama calorías. Las calorías son la unidad preferencial del calor. La caloría, no la confundan, bueno, la caloría del cuerpo, cuando ustedes dicen que pierden calorías, que adquieren calorías, sí, son de la misma caloría del calor, pero las calorías que yo estoy hablando es de eh, el calor entregado al cuerpo y el calor que el cuerpo entrega. O sea, el calor que el cuerpo bota, más o menos así. Entonces, esto lo podemos definir la caloría como lo que sigue. Esto es de forma científica. ¿Qué es una caloría? Bueno, una caloría es la cantidad de calor que hay en un gramo de agua para elevarlo a 1 grado Celsius. O sea, si yo tengo 1 gramo de agua y ese gramo de agua se eleva 1 grado Celsius, eso es porque yo le estoy agregando una caloría a ese gramo de agua. O sea, vamos a suponer que ese gramo de agua está en 22 grados Celsius. Si yo quiero aumentarlo a 33, no, a 23, entonces yo tengo que agregar una caloría a ese gramo de agua para que aumente de temperatura. Esa es la lógica de la definición de caloría. O sea, que si el cuerpo está más caliente, eso significa que está queriendo mayor caloría. Si el cuerpo está más frío, eso significa que está perdiendo más calorías. Lo podemos también comparar con la caloría del cuerpo. La persona que tiene mayor caloría es porque tiene mayor masa corporal y tienden a sufrir más de calor, porque la caloría es eso, el calor que hay en el cuerpo. Entonces, mientras más pierden calorías, menos calor van a sentir. Pero eso no significa que cuando ustedes están haciendo ejercicio no se van a calentar el cuerpo. Sí, sí. Lo que pasa es que eso significa que las calorías se están botando. Más o menos por ahí. Ok. Entonces, esto de las calorías que ustedes ven depende de la variable Q, que viene siendo el calor entregado, y la variable delta T, que viene siendo el cambio de caloría. Entonces, esto me hace generar una fórmula que es esta. Esta fórmula es la del calor específico. La del calor específico, que depende del calor que tiene la sustancia, de la masa que hay y del cambio de energía, del cambio de temperatura que le ocurre a la sustancia. Y esto es una propiedad que tienen los cuerpos. Miren, aquí el calor específico me dice muy claro que es una propiedad que tienen los cuerpos. Y yo lo voy a explicar ahora. El calor específico es lo tanto que el cuerpo o la sustancia o el gas adquiere el calor y lo tanto que lo bota. Es más o menos eso. Eso viene siendo el calor específico. Yo lo puedo hacer un ejemplo con lo siguiente. Miren. Aquí me dice que
El agua necesita una caloría para elevarse un grado, o mejor dicho. Vamos a suponer que yo tengo agua a 23 grados Celsius. Si yo quiero aumentar el agua a 28, si yo quiero aumentar el agua a 28, yo necesito 5 calorías. Porque por cada grado que aumenta, yo necesito una caloría. Y si se dan cuenta, ya aumentó 5. ¿Verdad? Ahora, si yo voy al aceite, el aceite es más o menos la mitad del agua. O sea, si yo tengo 23 grados Celsius en aceite y quiero aumentarlo a 28, yo solamente necesito la mitad de calorías que el agua para aumentarlo 5 grados. Eso es porque el aceite se calienta más rápido que el agua. Si yo tengo 5 gramos de aceite en un sartén y 5 gramos de agua en un envase y lo pongo a calentar con la misma candela, el aceite, el agua dura el doble que lo que dura el aceite en calentarse. ¿Por qué? Porque requiere más calorías para aumentar el grado. El aceite requiere menos calorías para aumentar ese grado. Entonces, por eso es que el aceite calienta más rápido que el agua. También, si ustedes le ponen la mano al aceite y al agua, el aceite lo quema más rápido a ustedes, porque el aceite entrega más rápido el calor que el agua, porque recuerden que todo el calor específico es la retención del calor y la expulsión del calor. Entonces el agua, cuando calienta, está reteniendo calor. Cuando yo le meto la mano al agua, el agua lo que está es dándome calor a mí. Pero el aceite lo que hace es que me da el calor doblemente que el agua. Entonces por ahí es que viene lo del calor específico. No es tan, creo que no es tan complicado uno saber esa parte. Pero en los ejercicios, luego en los ejercicios, ustedes van a ver, los ejercicios es más fácil. Con los ejercicios es menos complicado. Esto es solamente la teoría. Luego tenemos, bueno, tengo una tabla de algunos materiales y su calor específico. Mientras más grande es el calor específico, más retiene el agua, más retiene el calor y más bota el calor. Mientras más pequeño, menos. Es el calor específico. Aquí tenemos el asunto de la calorimetría. La calorimetría es un procedimiento que se le hace a las sustancias o a los materiales para saber exactamente cuánto vale su calor específico. Y es como lo que sigue. Miren. Por aquí, por este tubo, entra aire caliente. Y lo que hace es que entrega calor a la sustancia que está ahí adentro. Entrega calor. Entonces, esta sustancia que está aquí se va calentando. Pero ¿qué ocurre? Que aquí abajo tenemos una veleta que lo que hace es que da giro. ¿Verdad? Da giro. Y mueve el agua. Eso significa que las partículas que se están calentando ahora se están moviendo, generando una energía cinética. Y lo que hace esto es que crea un equilibrio térmico. O sea, ese movimiento de la boleta hace que el agua se llegue a una temperatura y crea un equilibrio térmico. Entonces, aquí está la Q. Aquí adentro se genera un cambio de energía, un cambio de temperatura, disculpe. Entonces, luego, el calorímetro, eso es que se llama calorímetro, el aparato,
me tira cuánto vale el calor específico de la sustancia que está aquí adentro. ¿Por qué? Porque el calor específico es la Q, que es esta, entre la masa, que es la cantidad de agua que está aquí adentro o fluido, por el cambio de temperatura que genera este equilibrio térmico que hay aquí. Entonces, ahí yo puedo encontrar el calor específico. Ahora, este aparato, este calorímetro, está basado en la teoría, en esta teoría. Menos Q1 igual a, menos a Q2. Este menos Q lo que significa es calor entregado. Y este Q significa calor adquirido. Eso se genera aquí adentro. Y esto se le llama la ley de conservación en termodinámica. Pero claro, esto nosotros vamos a ver con más detalle para la próxima. ¿Oyeron? Ahora no tengo, no tengo tiempo para explicarle esa parte. Entonces, hasta ahí el trabajo de hoy. Mírenlo ahí. Ahí está. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna aclaración? Claro, en los ejercicios uno lo va a ver mejor. Para la próxima vamos a ver el asunto de la conservación de la energía y una cuanta cosita más. Entonces, ahora